minutos y vamos a comenzar la ronda de entrevistas, en este caso a referirnos acerca de una cuestión que ha llamado mucho la atención en los últimos días. Cuando comenzaron a llegar las boletas, las tasas, mejor dicho, municipales, con una diferencia sustancial, se podría decir, a las que se han recibido en el mes de diciembre. Una de las primeras ediles en manifestarse, de hecho la primera en hacerlo a través de las redes sociales, fue la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Yeriti, a quien tenemos aquí en estudio. Marita, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por la audiencia. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Marita, bueno, has comenzado un año con bastante actividad y en principio con una cuestión que ha llamado bastante la atención, algo que ustedes han señalado, podríamos decir, en el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva y con la cual no acompañaron, que era este incremento que se había planteado entre un 40 a un 60%. En primero se había planteado un 40, luego se había aclarado, si se quiere, a grosso modo, de que en realidad iba a terminar siendo un 60%. Pero finalmente llegaron las boletas o las tasas en papel, en la mayoría de los casos, con un porcentaje que no era ni 40 ni era 60, era en muchos casos mayor. ¿Qué nos podés comentar respecto a esta cuestión? Bueno, sí, en el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva, que muchos ediles de la oposición lo votamos en contra, hubo distintos posicionamientos o distintos argumentos. En la mayoría de los casos coincidíamos en que el aumento no nos daba ese número del 40 o del 60, sino que daba más. Recuerdo que cuando expuse en el Consejo Deliberante dije el aumento va a ser aproximadamente del 100%, cosa que quedó como al pasar, como que lo tomaron como que era un valor que uno decía por decirlo, pero a mí ese resultado me da bastante sencillo y lo voy a explicitar. El valor cómo se calcula los distintos ítems que tiene la tasa de servicios urbanos, que es conservación de los espacios públicos, riego, arbolado, los servicios generales, sí. Me daba una cantidad de valor de litros de combustible promedio 7.4 y contra 3.8 que era la anterior. Entonces 7.4 contra 3.8 era bastante más. Eso incluyendo la nueva tasa o fondo de salud. Entonces ahí ya me daba casi el 100%, sumado a que después el cálculo se hace en relación a los metros de frente, hay otro montón de variables que se toman. Pero como número, eso ya me daba el 100%. Y bueno, y es lo que pasó cuando se recibieron las facturas de las tasas de la de diciembre del 2025. A la de enero de 2026 el porcentaje era del 100% promedio y en algunos casos superior y en otros casos quizá un poquito menos. Yo puse un ejemplo en mi red social, era una tasa de servicios urbanos de una calle pavimentada en la zona de Bragado semicéntrica y el valor era así, claro, de 18.000 o 17.000 a 38.000. Exacto, sí, entonces, recién estábamos compartiendo. Entonces esa fue la cuestión. Por lo tanto, creo que queda a todas luces claro que el aumento fue mucho más de lo que decía el Ejecutivo y lo que decían los concejales del oficialismo. Y por eso, bueno, en el día de hoy presenté un proyecto para modificar esa ordenanza, que se puede modificar por otra ordenanza, en donde retrotraigo los valores a los que estaban en el 2025, dejando el Fondo de Salud tomando en cuenta que el Fondo de Salud tendría que ser liquidado por contribuyente y no por parcela como se hace ahora. Perfecto, o sea, son dos modificaciones en este proyecto de ordenanza que has presentado. Primero, que se retrotraiga la fórmula a lo que era durante el 2025. Claro, el proyecto establece los valores de litros de combustible, que es gasoil, el litro de gasoil tomado por la estación de servicio Bragasco, es despachante oficial de YPF, ese es el formato, sí. Que se tomen los valores de cantidad de litros a 2025, porque como el combustible va aumentando, ya había una actualización claro, estable ya una actualización natural, digamos. Y luego el Fondo de Salud que se cobre y se liquide por contribuyente, o sea, Nicolás Lancelote paga el Fondo de Salud
un fondo de salud. Si tenés 2 o 3 inmuebles, vas a pagar siempre por uno, o sea, claro, no por cada parcela como estaba actualmente. Esa es la propuesta de modificación que la acabo de ingresar al Consejo Deliberante, tiene que estar en tratamiento y bueno, y veremos ahora con la composición nueva del Consejo también, claro, qué mayorías se logran para esto. Pero eso sí la idea, quiero dejar sentado que presenté una propuesta para que realmente sea el tema tratado específicamente. Claro, no solo es la crítica por la crítica, si se quiere, que muchas veces también se cuestiona, sino también es la presentación de un proyecto como para tratar de revertir la situación. Ahora, teóricamente, imaginando que se aprueba este proyecto de ordenanza que acabas de presentar esta misma mañana en el Consejo Deliberante en mesa de entrada, estaríamos hablando de un incremento de cuánto, en promedio aproximadamente, respetando la fórmula esta que estás planteando, que en realidad vendría a ser no un incremento, sino más bien lo contrario. Bueno, pero a comparación de las tasas del año pasado. Sí, no, ahí el incremento lo que, digamos, sería lo que aumentó el valor del combustible y se sumaría lo de la tasa de salud. Ajá. O sea, pero ese valor no podría superar, creo que ni el 50-60%, hay que ver cada parcela en particular, porque depende, como te digo, los metros de frente, depende si es calle de tierra, depende si es calle pavimentada, qué zonas de bragado, claro, o sea, todo eso es la definición, pero cambiaría totalmente porque muchos de los ítems lo que sucedió es que aumentó la cantidad de litros. O sea, en un ítem era 2,5 litros y ahora es 3,9 litros. claro. Entonces, si dejamos 2,5 litros, si bien el litro de gasoil aumenta, pero no es lo mismo que 3,9. Por lo tanto, el valor final va a ser significativamente menor. Y una cosa también importante es qué pasa con aquellas personas que pagaron, que ya pagaron el año completo, que pagaron la tasa del mes de enero. Bueno, en ese caso preveo en uno de los artículos que se le tome una nota de crédito, sí, definida con valor litros de combustible. O sea, no sé, una nota de crédito por 5 litros de gasoil que se le va a compensar para el próximo vencimiento o para, si lo pagaron todo el año, para el próximo año. Uh-huh. O sea, por lo tanto no va a depreciarse el valor porque se lo va a tomar al valor combustible, o sea, valor litro de combustible. Tantos litros de combustible. ¿Crees que esto golpea de alguna u otra manera el bajo porcentaje de la cobrabilidad, de las tasas municipales? Sabemos que siempre ha sido un desafío de las gestiones tratar de mejorar el porcentaje o la tasa de cobrabilidad. El porcentaje, de la cobrabilidad de las tasas, que ha rondado entre un 40, un 50, pero no logra superar esa barrera, si se quiere. ¿Esto es un golpe a ese porcentaje? Y yo creo que le están echando queroseno al fuego, o sea, con esto. Si el porcentaje no llegaba al 50%, era 40 y pico por ciento de cobrabilidad, ahora va a ser menor. O sea, si cada vez se le castiga siempre a los que están pagando y no se hace ningún sistema de gestión de cobranza moderno e inteligente, lo planteé también en la sesión, dije, bueno, a ver, la Municipalidad de Bragado puede tener la mayor base de datos actualizada de todos los contribuyentes de Bragado. Te lo digo como, no yendo a casa por casa a golpearle. Claro. Vas a sacar un turno al hospital, dejas tus datos, vas a renovar la licencia de conducir, tenés que ir a pagar una tasa municipal. Por muchísimos trámites que uno hace, deja sus datos de correo electrónico, número de teléfono que te pueden contactar a través del mecanismo más fácil que ya tenemos, que es el WhatsApp. Claro. O sea, no a través de una persona que esté llamando, sino sabemos que hay, hoy por hoy con la IA hay miles de programas súper sencillos que harían que se haga el cruzamiento de datos y si Nicolás Lancelote, María Marta Giolitti debe una tasa municipal, te llega un mensaje. De la misma manera, no sé si te pasa, pero a mí me llega si debo la patente del auto. Claro. O sea, me llega porque la provincia no es que me está llamando el gobernador para decirme que debo la patente, sino es que tiene un sistema de datos y de base de datos actualizado que hace que haya una gestión de cobranza. Uh-huh. Acá no hay gestión de cobranza, no llegan ni intimaciones ni en papel, que ya la verdad que se debiera desistir de todo eso, pero ni siquiera eso que se hacía hace 15 o 20 años atrás, ni tampoco una gestión de cobranza de, no sé, un llamado telefónico, como digo, no tiene que haber una persona física para que lo haga hoy por hoy, un WhatsApp, un correo electrónico, que te manden un link de pago, que te expliquen de manera más sencilla cómo te adherís al débito automático, o sea, digo porque siempre estoy con esto, mirando la página y todo, y para mucha gente quizás les resulte inaccesible, hay que tratar de facilitarle
Hoy por hoy, el que te quiere cobrar, Sí. una empresa privada o el Estado Nacional, te manda un link, vos con eso lo tocás, podés pagar, podés utilizar las billeteras virtuales, o sea, hay miles de posibilidades. Te la tienen que acercar. Claro, que de alguna u otra manera, bueno, se solucione más el tema de la cobrabilidad o de la facilidad de pago. Eso es en definitiva también lo que planteas, Sí, también lo que considerás una barrera, ¿no?, que pega a este porcentaje de cobrabilidad de las tasas. Sí, totalmente. Además, sumado a esto que teóricamente una de las cosas que ponen como cuestión por el Fondo de Salud y esto, es el tema de la exigencia del sistema de salud, es verdad, pero también tiene que ser sincero el gobierno, de coparticipación los mayores ítems en la recaudación de la coparticipación tienen que ver con la salud. O sea, se recibe la coparticipación que se recibe, que es mucha y es muy importante el recurso, es principalmente por la atención en la salud. Entonces ya se recibe un recurso. Se recibe un recurso por la gestión de la cobranza de las obras sociales a las prepagas. Si le falta, tendrían que gestionar mejor la cobranza. Ajá. Se recibe todo el recurso de los afiliados de PAMI, o sea, por la cápita que tiene el hospital de PAMI. O sea, hay, sumado a eso, que hay un recurso que no se lo menciona mucho, pero que está muy presente en las arcas municipales y se lo deriva a otras áreas, que es la tasa de alumbrado que le estamos pagando por la factura de EDEN. Claro, doble si se quiere, ¿no? No doble, porque en la tasa de servicios urbanos no pagamos alumbrado. Ajá. Lo pagamos todos los contribuyentes por la factura de EDEN, nos recargan el 10% sobre la energía activa. No importa si tengas una lamparita en la esquina o tenés la luz LED en la puerta de tu casa. Sí. Entonces, hay un recurso muy importante que cobra la municipalidad de muchos de millones, que lo cobra por esa tasa, que la verdad, bueno, si de eso le sobra, porque ahí sí tiene el 100% de cobrabilidad. Claro, sí. Entonces, si eso le sobra, podría compensar hacia la tasa que es un poco más deficitaria. Marita, ahora te quiero consultar dos cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido el debate del tratamiento de la fiscal impositiva, ¿no? Sí. Que no acompañaron. ¿Por qué considerás que se acompañó? O sea, ¿por qué se aprobó teniendo en cuenta que ya se hicieron estas advertencias? Por ejemplo, la que vos planteaste, de que no te daba la cifra que el oficialismo planteaba. Y la otra que tal vez sea más importante, ¿se justifica este incremento porcentual en promedio del 100% de las tasas municipales respecto a los servicios que se prestan o que brinda el Estado municipal? Mira, primero, ¿por qué quedó aprobada la ordenanza? La ordenanza queda aprobada porque tiene que haber una mayoría de votos de concejales y mayores contribuyentes, porque es así como se aprueba la ordenanza fiscal impositiva. Y los votos del oficialismo los logra porque tiene los votos propios y los votos de la Libertad Avanza en ese momento, y por eso quedó aprobada. Tenía. Porque si no, si hubiéramos votado toda la oposición de la misma manera, de manera negativa, no hubiera salido con este porcentaje. Mira, la verdad, si se justifica o no, bueno, es una cosa que lo tiene que definir el Ejecutivo. O sea, para mí no hay razón de incrementar un 100%. O sea, no hay razón para mí para incrementar un 100%. Además, porque ellos no dijeron que era un 100%. Ellos dijeron que era un 40%, después que era un 60%. Quizás se equivocaron con la cuenta. Entonces puede ser una oportunidad, este proyecto que acerco yo u otro que si quieren acercar el Ejecutivo, de decir, bueno, vamos a reconocer que nos equivocamos. O se equivocaron o mintieron. O sea, acá queda claro. O sea, porque no es que lo dije yo, que ellos dijeron que era el 40, que era el 60. Lo dijeron en todos los medios de comunicación. Sí, o sea, lo dijeron en el Consejo Deliberante. Entonces, o el Ejecutivo o mintió o se equivocó. Si mintió, tiene que reconocer que mintió, y si se equivocó, tiene que buscar la forma de retrotraer ese error y modificarlo, pues se puede modificar con una ordenanza, tomen la mía o acerquen otra, la debatiremos y se puede enmendar el error. O sea, cualquiera se puede equivocar. Con otra conformación del cuerpo deliberativo, en donde el oficialismo ya no es mayoría. Claro, exactamente, tiene otra conformación, tampoco tenía mayoría en la sesión anterior, vamos a ser claros, porque para la ordenanza fiscal impositiva no hay desempate del presidente, claro. Necesitaba sí o sí la mitad más uno de los concejales votando favorablemente y también de los mayores contribuyentes, pero en este caso es cierto lo que vos decís, el oficialismo perdió la mayoría y como en este caso, como es para reducir una tasa, no necesita la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se hace solo con una ordenanza común del Consejo Deliberante, es que, bueno, es una oportunidad para la oposición. Bueno, veremos cómo sigue en curso este proyecto
y por supuesto todo parece apuntar a que va a ser un inicio de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante seguramente muy movido para este año. Sí, si este tema realmente creo que es importante y es urgente, se puede pedir el tratamiento en extraordinarias. Claro, eso te iba a plantear. Así que también es una posibilidad que los concejales lo podemos pedir. Bueno, vamos a ver qué tratamiento sigue. Por supuesto, seguiremos de cerca esta cuestión. Marita, buen año, gracias por acercarte a charlar con nosotros y bueno, vamos a seguir en contacto por más novedades. Bueno, perfecto. Y si hay vecinos o contribuyentes que tienen algunas de estas situaciones también, que han sido muchísimos los que me han mandado, me pueden contactar por mis redes sociales, que figuro como Marita Geliti. Perfecto, gracias Marita. No, por favor. Marita